Buenos Vecinos. El programa de todos los buenos vecinos de Hispanoamérica. Hola, hola, querido amigo, querida amiga, ¿cómo estás? Carlos Ferreira te saluda. Si recién llegas a su programa del día domingo, 13 de marzo del año 2022, voy a invitar al amigo Pedro, poeta, miembro de la Asamblea de Resistencia del Pueblo Maya, a saludarlo. Pedro nos va a hablar justamente de otro conflicto, que es que el Tren Maya, ese proyecto que había sido resistido por el pueblo maya, se ha detenido. Un gusto hablar contigo, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está México? Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todas, a todos quienes estamos en este espacio y pues con agradecimiento para platicar un poco sobre el tema que hoy nos ocupa, que tiene que ver con este proyecto denominado el Tren Maya en el sureste de México, en el sureste de este país. Y que bueno, tenemos como pueblos indígenas algunas situaciones que nos preocupa en la implementación de este proyecto. La cuestión es que desde el inicio, cuando el gobierno federal recién llegado al poder en este sexenio, pues anuncia la posibilidad de implementar un proyecto que le denominó el Tren Maya. Nosotros quisimos saber los detalles de este proyecto y para eso las leyes mexicanas exigen que frente a un proyecto de esta magnitud se pueda presentar un plan ejecutivo y un estudio de manifiesto de impacto ambiental en la región para que todos los que habitamos esta zona podamos estar informados debidamente sobre las ventajas o desventajas que tiene un proyecto como este. El Tren Maya, pues pusimos como asamblea algunos amparos para frenarse y lamentablemente el gobierno federal ha dicho que no se va a frenar, no se va a parar. Él está trabajando, sigue trabajando en contra de la resolución que el Poder Judicial ha emitido. Siempre es un privilegio y es una oportunidad grande el poder estar en un espacio como este para escuchar estos pensamientos, estas reflexiones que enriquecen nuestra visión, que fortalecen nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno, con respeto y finalmente el de construir una visión comunitaria de nuestra vida, de una mejor calidad de vida, y eso no se puede obtener obviamente sin la salud de nuestro medio ambiente. Es justamente el tema que nos ocupa también aquí en la península de Yucatán en torno al proyecto o a los megaproyectos de desarrollo o desarrollistas que se implementan aquí en la península de Yucatán. Pero me dejaste preocupadísimo porque las noticias que vienen de México, un país que hay que reconocer a través del otro obrador, planteó una cierta neutralidad y una posición claramente pacífica ante el problema. La noticia de que el Tren Maya se paraba, pero tú no dices que no, que realmente no se ha parado, y allí hay un problema. Yo te interrumpí porque estábamos hablando con Rodolfo sobre otras cuestiones, pero en términos puntuales, esas noticias que han salido en los medios de comunicación de detención del Tren Maya no son correctas. Es correcto en el sentido de que hay una resolución que dictó el Poder Judicial sobre nuestro caso. Nosotros interpusimos un amparo ante la justicia federal
y pues el Poder Judicial, el Tribunal Colegiado, decidió otorgarnos una suspensión definitiva de este proyecto, lo que implica que debe detenerse todas las obras en los primeros 3 tramos del tren desde el estado de Chiapas hasta Yucatán, lo cual es una orden judicial que debería ser acatado por todos. Lamentablemente, el presidente dijo que la obra no se va a detener. De hecho, no se ha detenido, sigue trabajando y de ese modo nosotros pensamos que hay una violación sobre esta resolución. Finalmente, el presidente no ha querido aceptar la validez de esta determinación del Poder Judicial. Estaremos en estos días haciendo una queja en contra de esta actitud para ver si el Poder Judicial reclama la obediencia a su mandato, que se acate su mandato, y si no, pues estamos frente a una situación difícil, toda vez que es una violación sobre otra violación, porque lo que ha resuelto el Poder Judicial es que hay un derecho humano violado, hay un acto de gobierno que viola los derechos humanos de los pueblos indígenas y ha determinado, ha resuelto que se paren las obras hasta que se resuelva de fondo el amparo, lo cual no ha sucedido hasta este momento porque el gobierno pues dice que su obra es buena y la debe terminar antes de que termine su sexenio. Así está la situación a día de hoy. Estamos hablando con el amigo Pedro de la comunidad maya, de la Asamblea Maya en la península de Yucatán. ¿Nos puedes presentar el trabajo de la Asamblea, Pedro, para que lo conozcamos? Claro, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much-Ximbal, que significa Caminamos Juntos, es un grupo de personas que venimos de diferentes comunidades mayas de la península, afectadas directamente por los megaproyectos de monocultivo de soya, de la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos, de la construcción de grandes granjas porcícolas, de la construcción de restaurantes y hoteles inmobiliarias para promover el turismo y finalmente pues el llamado Tren Maya. Todos estos proyectos desarrollistas tienen como objetivo ocupar grandes espacios, miles de hectáreas de tierra que son propiedad colectiva de los pueblos mayas de la península de Yucatán, y pues nosotros estamos tratando de cuidar y de proteger nuestro territorio, nuestra selva, porque hay grandes impactos ambientales que se generan contra los animales, contra los pájaros, contra el bosque, contra el agua, contra el cenote, y hay una contaminación terrible, pero además un impacto cultural sobre los pueblos indígenas que están siendo amenazados culturalmente por una avalancha de gente de otros lados que está orientado más bien por el ingreso del crimen organizado, que es el narcotráfico. Entonces, esto es justamente lo que hacemos como asamblea comunitaria, como asamblea maya, el de defender nuestro espacio, el de defender nuestra cultura, el de defender nuestra visión, el de defender nuestras formas de organización para nuestra vida. Eso hacemos como asamblea. Los intereses que están detrás de este proyecto son enormes. Las fuerzas que están detrás de este proyecto son globales. No es un proyecto ni siquiera del presidente.
que ha sido el que lo ha impulsado, el que lo está implementando y que tiene tanto interés en él. Es lamentable que cuando miramos un poco desde arriba para poder tener una idea de cómo funciona esta situación, si pudiéramos poner una mirada sobre este país, vamos a ver situaciones, por ejemplo, de salud, en donde este país, a partir de ese sexenio, pues ha padecido la situación de tener vacíos sus hospitales de medicina. No se cuenta con medicina en los hospitales, en los centros de salud. No tenemos medicina y una de las cosas que hizo el presidente en este año es el de subir solamente el 17% del presupuesto a salud y el 76% del presupuesto nacional al Tren Maya. Entonces vemos dónde está el interés del gobierno para dejar a niños, por ejemplo, con cáncer sin medicina, pero sí dejar mucho dinero para estos proyectos como el Tren Maya. Pero además es un proyecto que se ideó hace 2 o 3 sexenios atrás y por la ilegitimidad de los gobiernos anteriores y el cansancio del país, de los mexicanos, pues los gobiernos anteriores no han podido hacer este proyecto que en otros sexenios se llamó el Plan Puebla-Panamá o el Plan Colombia-México. Ha tenido muchos nombres. Y este gobierno ahora que entró con una gran cantidad de votos, como ningún otro presidente lo había tenido, con más de 30 millones de votos, pues aprovecha esta situación para implementar los proyectos anteriores que no se habían podido hacer. Parece ser que es un proyecto que viene impulsado desde los Estados Unidos porque tenemos información de un tren que arranca desde Canadá y cruza todos los Estados Unidos para venir a parar hasta el istmo de Tehuantepec en esta parte delgadita de este país para tener el dominio de los 2 mares. Y el Tren Maya estaría conectando con el tren transísmico para que haya un control de la producción, de la mercancía y del flujo de mercancía que le interesa a los Estados Unidos y al norte global, que es el que tiene el dinero. Entonces, este tren, pues, no es realmente un tren, sino es un proyecto de reordenamiento territorial en el que se va a convertir la península en un corredor industrial para la producción de mercancía y que eso le va a permitir al norte global pues hacer el negocio de siempre. Esa es la situación que tenemos y por eso es un proyecto que le cuesta mucho al presidente parar y no lo quiere hacer, y si tiene que violar la ley lo hace y lo ha demostrado, y no le importa a los pueblos indígenas que pues se pierda el territorio, que se pierda la lengua, que se pierdan las formas de vida y que atropelle a quienes vivimos aquí, porque parece ser que él está a merced de otros intereses y no de la defensa de su pueblo, como tanto lo ha mencionado. Lamentablemente es la situación de fuerza tan grande que se está implementando aquí en este país y que nosotros estamos pagando los platos rotos. Nosotros padecemos lo que los de allá arriba están decidiendo. Sin embargo, hemos decidido resistir hasta donde podamos y pues lo estamos intentando hacer vía mediática, vía jurídica, vía organizativa. Eso es parte de la lucha que nosotros estamos dando. Qué interesante lo que nos plantea el querido amigo poeta maya
Pedro Ubé, desde la península maya de México, miembro de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Chimbal, bueno, hombre de la narrativa maya, realmente muy interesante, pero en el fondo, Pedro, vemos que acá hay una permanente lucha, un conflicto que ojalá podamos resolverlo en un mundo en el cual la lucha de los pueblos originarios se inserte claramente también en la lucha de los buenos ciudadanos planetarios, porque tu lucha, Pedro, tiene que ver también con la lucha de los buenos vecinos planetarios, en que estamos tratando de construir un mundo en el cual el hombre viva en armonía con la naturaleza, que es lo que ustedes están haciendo y lo que nos decía Rodolfo Tarrabuela, que los grandes poderes en esta sociedad capitalista del neoliberalismo no tienen consideración. Porque ustedes, Pedro, en función de lo que nosotros pensamos, como decía Rodolfo también, están cumpliendo un enorme servicio al conjunto de la sociedad, porque ustedes en los hechos son guardianes del planeta al proteger claramente la biodiversidad. Y esto habría que pagarlo. Te damos un fuerte aplauso, Pedro, por todos tus aportes. Sabemos que es una lucha la vuestra, la de 500 años, y que tal vez es la lucha más poderosa que tiene hoy nuestra generación para hacer posible ese cambio. Esperamos que te hayas sentido arropado, protegido, y llévale los saludos buenos vecinos planetarios de Radio Clima Internacional y Radio Naciones Unidas a toda la comunidad maya allí en la península. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo.